Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sea usted bienvenido. Es verdad, es cierto, está usted llegando a Estación, su podcast querido, El Aquelarre. Como todas las veces, como todas las ocasiones, así es, estamos grabando entre que sí que no a la medianoche, entre que sí que no a la hora adecuada, pero aquí seguimos. ¿Por qué? Pues de repente decimos que es la medianoche y cae el de la basura. Sí, ¿no? Nos viene a torcer la fantasía, la magia de esto, pero usted no se preocupe, aquí estamos una vez más. Como todas las veces, como en otras ocasiones, no me encuentro solo, estoy acompañado a mi izquierda por el ya conocido, el de repente ausente pero hoy presente, Dinamita Café, Alejandro Varela. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Me encuentro muy bien, contento una vez más de estar aquí grabando. Igual pues como dice Saúl, ¿no? A veces se rompe la magia de esto que grabamos en la medianoche, pero es parte de y creo que estoy contento y un poco intrigado, amigo, por el tema de hoy. Que mientras investigaba, mientras leía, de repente dije, caray, creo que he sufrido de esto. Y creo que la parte más como del por qué la caray, que no sé si también tengo algunos rasgos. Dije, uy, uy, uy. Que en realidad creo que es cierto, todos en algún Sí, momento, ¿no? en algún instante pudimos haber tenido esos pequeños momentos, esos pequeños instantes, porque así es, en algún punto de nuestra existencia hemos manipulado, hemos amañado las circunstancias para evitar algo y o para obtener algo. Entonces hoy nos vamos a acercar más clara, más abierta, un poquito más estructurado para que usted, sí, usted, querido podcast escucha, puede identificar si es usted un manipulador o si está cerca de uno. Sí. Si no encuentra dentro de su grupo de personas al manipulador, es correcto, usted, así es, usted es el manipulador. Entonces, pues vamos a darle. Claro Capítulo número 49. ¿Cómo sobrevivir a la manipulación y no llorar en el intento? Chan, chan, chan. Yo creo que la primera pregunta que te haría, Alejandro, pues vamos a empezarlo así bonito. Okay. ¿Tú has sufrido de ser manipulado por alguien? Híjole, amigo. Quisiera decir que no. Quisiera decir porque justo mientras leía, mucha gente hablando de la manipulación dice, no, creo que no, yo soy muy inteligente, yo me daría cuenta, pero creo que yo caí en esos y siento que sí. No sé si tienes cara de haber caído en una de estas empresas piramidales. Ah, no, amigo, fíjate que no. Pero creo que es un buen concepto de manipulación, ¿no? Sí, pues sí, o sea, me parece que ese sería como un referente muy, muy abierto y muy amplio, que caes en ese tipo de manipulación. Royal Prestige también, ¿no? Sí, amigo. Me manipulan para hacer creer que voy a vender algo más fácil de lo que en realidad tendría. Así es. Pero créeme que no he caído en esta manipulación como a lo mejor, híjole, es que no sé si podría decir que ya es como, ¿cómo decirlo? Como más experta o decir como ya tienen hasta un método, algo así, ¿no? Una manipulación empresarial. Pero creo que he caído en una muy sofisticada que no nos damos cuenta del día a día. Y creo yo que esa es la más peligrosa. Porque en estas piramidales pues pierdes tu dinerito y pues sí la ilusión y dices, chale. Pero Chale, carnal. muchos hemos vivido y creo que donde se puede ver más la manipulación es en las relaciones de pareja. Ok. O de amistad o con la familia. No, pues es que aquí ya estaríamos hablando que
digámoslo, en una empresa, de alguna u otra manera me puedo sentir manipulado, pero no sé, como que al final del día duele más o es más difícil de quererlo ver cuando viene de las personas que están cercanos a nosotros, mi pareja, como bien lo dijiste, los amigos, mis compañeritos, no sé, algo parecido, mi familia, porque también llega a pasar. ¿Tú alguna vez te has sentido manipulado? Ah, claro, sí, ¿no? Por supuesto que sí. ¿O por quién? ¿Se puede decir? No, vamos a aventar nombres, híjole, no puedes. No, digo, no, o sea, ¿qué tal si te se escucha y luego viene y te manipula? Mi esposa, oh, Dios mío, voy a empezar en clave Morse a picar en este Ayuda. audio. Me voy a hacer un mensaje en clave Morse para que me ayuden. Mandaré mi dirección, que vengan alguien a mandar una patrulla. Pero evidentemente yo creo que muy probablemente de alguna de mis exparejas. Así, por supuesto que sí, ese sí he sabido sí tengo muy claro hoy que miro hacia atrás con más sapiencia, que sí, alguna de mis exparejas son con las que realmente llegué a sufrir. Con mi esposa no digo que esté exento, pero creo yo que los dos trabajamos más arduamente para evitar caer en ese lugar muchas veces común. Okay. Ese, evidentemente sí. Lo curioso es que muchísimo más, creo yo, ni modo, madre. Hoy te toca a ti. En algún momento sí de mi mamá. Como que creo que tiende a ser un lugar a veces más común del que uno pensaría. No. Pero también porque creo que la conducta manipuladora a veces no está muy bien ubicada en el radar de las cosas, porque si alguien me lo enseñó, yo lo reproduzco y así lo voy llevando, puede pasar en esa parte. Fíjate, creo que acabas de tocar ahí un tema que me llamó la atención. No sé si iniciar con eso para hablar un poquito de, bueno, ¿qué es la manipulación? Pero antes de eso, creo que iría a una pregunta un poco más escabrosa. A ver, échale. ¿Tú te has encontrado manipulando a alguien? Sí, por supuesto que sí. En algún momento, sí. Creo que era más dado, creo yo, en la cuestión de la parte de la escuela. En la cuestión del trabajo en equipo, me acuerdo, esa va a ser una ventilada interesante. En un tiempo en la vocacional yo vendía dulces. Okay. Llegamos a salir a algún lado, de esas veces en las que por alguna razón el amable cuerpo de seguridad no nos pidió una credencial ni revisó que no era nuestra hora para salir de la escuela. Fuimos a un billar, los compañeros que tenía y los amigos ingirieron una cantidad inadecuada de alcohol, que estaban un poco borrachines, y entonces uno dijo, creo que con los dulces se baja la peda. Y yo dije, este es un nicho de venta. Dije, a huevo, claro, por supuesto. Sí, y entonces, no, fue una vendimia bien chula, pero ahora yo pienso, no, si tú estás pedo y comes dulce, creo que te ahonda, o no estoy seguro si te lo quite o no. Pues yo solo sé que ahí yo vi una oferta y una demanda y decidí aprovechar. Lo que podrían decir algunos, una oportunidad. Así es. ¿No? Entre comillas. Una oportunidad ahí de venta. Pero creo yo que ahí es donde podría decir que fue esa parte. También la cuestión de los trabajos, sí, por supuesto. O sea, recuerdo una muy claramente. Un amigo mío, si está escuchando eso, tú sabes quién eres porque me reclamaste un día. Me decía, no me gusta que tú seas el que reparta las cosas, que lo haga alguien más. Y entonces le dije, ok, tú reparte. Y entonces, no, ya no quiero, ya me vale madres, ahora tú repartes. ¿Querías esto? Órale va. Pienso yo que en lugar de sentarme o ponerme a negociar adecuadamente, a lo mejor un intercambio de, güey, ¿por qué no te gusta cómo yo lo reparto? Y a lo mejor me lo dijo y me valió madres, y esa es una táctica de manipulación. Dicho sea de paso, el de okay, no escucho lo que no quiero, lo que no me conviene, pues se la enjambré. Y entonces lo metí en un problema por ahí. Creo que esa sería como esa parte. ¿Tú? Esa parte. Ah, qué bueno, amigo, que me preguntas. Fíjate que mientras yo estaba y cuando lo propusiste, creo que uno de mis miedos, voy a ser honesto, es que dije, híjole, sí me he sentido manipulado, pero creo que, como bien dices, todos hemos manipulado en algún momento. Y creo que yo lo he hecho. Ahorita ya veremos, pero creo que mi manipulación es algo similar. No recuerdo manipular así a... Es que no sé, porque el chantaje, lo que veo no es una forma de manipulación así. Pero fíjate que yo usaba como un cierto tipo de violencia pasiva. Esta parte en la de donde, como un castigo. Ok. Donde a lo mejor ocupaba el látigo de mi desprecio.
de mi silencio y de cosas. Pues sí es manipulación. No, pues sí, es hecha y derecha, amigo. Sí, pues es como de Alejandro, si no llegas temprano a grabar, te voy a dejar de querer. Okay. No sé si eso está siendo real, amigos, o qué está pasando. Pero fíjate, o sea, ahí es entonces en donde se llega a notar esa parte. Pero fíjate, lo importante de este tema es que, bueno, al menos tú lo estás diciendo, ¿no? Y ahí me entró el uyuyuy. Pero Ay. Ajá. también hay una manipulación, porque la mía es sutil, donde a lo mejor no es que yo decía, te voy a dejar de querer o voy a dejar de hacer estas cosas por ti. No era que lo decía verbal, pero lo hacía en el acto. Entonces a la gente pues le hacía pensar eso, ¿no? Si no actúas de esta forma, en mi beneficio, bueno, pues entonces muchas gracias por participar. Hasta ahí la dejamos. Hasta ahí. Entonces, pues siento que está ahí turbia. Pero sí. Lo admito y creo que ahora que lo veía, pues caía en ese tipo de manipulación. Ok. Y yo creo que, fíjate, para abrir justo el debate completo, ¿qué dice la teoría acerca de la manipulación? Ok, amigos, simple y sencillamente, cuando leía qué es la manipulación, decía, es meter tu cuchara o meter mano en algo. Algo está truqueado, pero vamos a decir algo. Manipulación psicológica. Ok. Que la definen como una forma de influencia social que busca alterar el comportamiento y las percepciones de los demás mediante el uso de tácticas que son indirectas, engañosas y un poco claras. En otras palabras, podríamos decir que se trata de ciertos trucos para lograr que las personas actúen de cierta manera o piensen ciertas cosas. En específico, que actúen de la forma en la que yo quiero y que piensen de la forma en la que yo quiero o necesito. Generalmente obteniendo un beneficio. Ya sea para, como bien decías, ¿no? Para obtener algo o quitarme algo. Al final lo obtienes, ¿no? Obtener algo. El punto es una relación ganar-perder. Yo gano, tú pierdes. Porque en realidad, si yo manipulo a los otros, en realidad yo no estoy queriendo hacer un intercambio real de las cosas. Yo no estoy permitiendo que de verdad vaya y venga la información, el material, los recursos, etcétera, etcétera, de manera equitativa en donde ambas personas puedan obtener o salgan beneficiadas en esa parte. Así es. Ahora, hay algo que me gustaría aclarar, amigo. Ajá. Es que en esto que leía decía que es importante saber que no todo tipo de manipulación psicológica, o lo que también se podría llamar, porque al fin de cuentas es una influencia hacia otras personas, sea negativa, porque a veces puedes influir en las personas, ¿no? O las puedes manipular en alguna, entre comillas, para algo por su propio bien, digamos. Como esto que a veces la gente le denomina mentiras piadosas. Okay. Que bien, como bien decías, muchas veces los papás de repente usan ese tipo de manipulación. Para a lo mejor que ponle tú con mi hermano, ¿no? Okay. Aquí ahora voy a entrar. A mi hermano no le gustaba de chiquito el huevo. Ok. Entonces no le gustaba pero sí le gustaba la carne. Entonces. Sabía, ¿no? Sí. Entonces, lo que optó mi familia o mis papás, en específico mi mamá, fue darle huevo y decirle que era carnita. Y entonces ahí entramos todos en un complot y todos decíamos, ¿verdad? Y nos preguntamos, fíjate, hasta digo, pobre hermano, si está escuchando esto, una disculpita, ¿no? Pero él nos volteó a ver y nos decía, esto es carne, porque mi mamá le decía, no, hijo, esto es carne, no es huevo, es carnita, cómetela, sabe buena. Y nos volteaba a ver y nosotros así, mi mamá también nos volteaba a ver, fíjate, hay algunas de las cosas, ¿no? Como para que optáramos por esa cuestión y le decíamos, sí, es carnita, y así. Y entonces, pues solo lo hacía para que comiera huevo, para que se comiera a veces las verduras. No le decía que era carnita, pero le decía otras cosas, ¿no? Entonces, ese es un tipo de influencia social o un tipo de manipulación psicológica que podríamos decir que es saludable. Saludable. Porque a lo mejor en ese tiempo, pues los recursos no estaban como para poder comer carne todo el tiempo, porque la carne es cara. Y además, que tu hermano se pusiera rejego, era complicado. O sea, sí, o sea, si lo podemos poner desde ese punto. O sea, es cierto, hay un tipo de influencia social que me va a permitir de manera positiva que haya un beneficio entre todos. O sea, la diferencia siempre va a ser que la manipulación, el manipulador solo va a ver por sí mismo. Exacto. Solo va a ver por sus intereses y solo va a obtener una ganancia él. Aparte, ahorita que dices, eso que acabas de decir, amigo, es muy importante. Pero más allá de que tenga un beneficio, generalmente estos o las personas que son manipuladoras tienden a ser crueles. O sea, no solo, la manipulación no es como su beneficio, sino que realmente tienen cierta crueldad o cierto daño. O sea, lo sientes, ¿no? Hay un daño hacia la otra persona. Ok.
Entonces, por ejemplo, no sé, de ahí, alguno de lo que yo investigaba es que de esto hay ciertas características que podrías tú identificar para alguien que es manipulador. Ok. Entonces, por ejemplo, había un estudio Ajá. que se hizo donde dice que las personas que tienden a ser manipuladoras son aquellas que son inestables emocionalmente. Es más fácil que una persona inestable emocionalmente tienda a manipular, sobre todo aquellas que tengan poca tolerancia a la frustración. Híjoles, ya empezamos ahí, ¿eh? Vaya haciendo usted su nota, porque entonces muy probablemente tiene mayor tendencia. Así es. Ok. Otro en este estudio donde puntuaron alto estas personas que consideran manipuladores activos fue que tenían menos recursos para la adaptación. Ok, sí, porque es más fácil y ese es algo complejo a veces de entender, pero es como es importante que yo comprenda que a veces el medio no va a querer cambiar. Entonces yo me tengo que ver forzado a transformarme con ese medio. Pero para el manipulador que no tiene los recursos, siempre va a desear o siempre va a querer que el mundo cambie para que él no tenga que esforzarse. Así es, Ok. amigo. Sí, justo para su beneficio, ¿no? ¿Por Así qué me es. tengo que chingar yo? ¿Por qué tengo que cambiar yo si en realidad son los otros quienes pueden cambiar? ¿Por qué tengo yo esta parte del... Esa es la pregunta y que en realidad lo escuchaba en una entrevista que le hacían a Ponchito, Okay. el comediante, donde hablaban un poco acerca del humor involuntario de algunas figuras políticas, donde Ponchito dice que sacaron un libro con muchas de las frases que decía Fox, nuestro expresidente, que decía, ¿por qué yo? ¿Por qué yo me tengo que hacer cargo de esto? ¿Por qué yo me tengo que hacer cargo del otro? ¿Por qué yo tendría que atender estas cosas? O sea, ¿por qué yo tengo que cambiar cuando mi familia es así? ¿Por qué yo tendría que escuchar si mi pareja no me escucha? ¿Por qué? Y entonces en lugar de entender que ese espacio no me está dando la libertad ni el movimiento que yo necesito, no, quiero forzar a la de a huevo al otro para que se mueva y cambie a lo que para mí me va a ser muchísimo más sencillo. Así es, porque muchas veces se ve el problema en nosotros y no en mí. Así es. El manipulador le va a gustar ver el problema en los otros, pero no va a querer alcanzar a distinguir el problema en sí mismo, porque eso lo va a obligar a tener que cambiar, a tener que esforzarse, a tener que hacer un cambio. O sea, fíjate, si lo pensamos así, para aquellos geeks que les gusta o han visto de Big Bang Theory, Penny es un personaje manipulador. Ok, a ver. Sí, o sea, porque en realidad ella siempre está como el de, es que no me gusta esforzarme tanto y quisiera cambiar. O quisiera que las cosas se dieran de manera diferente. Es que yo quisiera apasionarme por las cosas, pero suena como que es mucho trabajo. O cuando abiertamente dice, yo cuando salgo no pago nada, porque soy bonita, dice. Sí. El otro personaje que también es manipulador es precisamente Sheldon. Sí. Él solo quiere para sí mismo que las cosas se den como él considera, y hablando de justo el capítulo de querer tener la razón, solo por tener la razón, ganar el derecho, casi divino, de que las cosas como él las ve, se tienen que dar de esa manera. Justo ahorita que lo decías, recordaba esto de que no se adaptan, es como simplemente no concibe la idea de que alguien más se pueda sentar en su lugar, ¿no? Ajá. Y de incluso ocupa unas técnicas de sí, manipulación como esta del... se me fue un refuerzo negativo, sí. donde de repente le dice, quiere que Penny haga algo, según yo, y de repente la moja. No, ese es a Leonard, cuando le pregunta porque observa es verdad. A Penny le está dando un reforzador positivo por una conducta que él considera adecuada. Pero la moja, ¿no? Y de repente le da un chocolatito cuando hace lo que él quiere, ¿no? Así es. Que en realidad, fíjate, incluso si lo podemos pensar así, entrando un poco de lleno a esta parte de identificar cuáles son estas técnicas de manipulación, Sheldon, al ser, y vamos a ponerlo entre comillas, muy listo, él ya por tener todos los datos, todas las cifras, datos duros, etcétera, investigación, estoy respaldada porque acabo de leer un artículo de la universidad muy importante que lo que tú estás haciendo está inadecuado. ¿Y eso qué va a hacer en una persona? Dudar de lo que está pensando o lo que está diciendo. Amigo, acabo de tocar un tema. Si no mal recuerdo, traías alguna de las características o cómo lo llamabas. Sí, como
tácticas que hace un manipulador para obtener beneficios. Ok, por ejemplo, una de estas tácticas es justamente coincide en eso, que es que te cuestionen tu propia realidad, ¿no? Un manipulador Así lo que se es. veía era de repente te va a hacer dudar de lo que tú sabes, de lo que tú conoces. Entonces, eso es algo que, ojo, quien nos escucha podría tomar en cuenta. De esto de que el manipulador sembrará la duda en ustedes, para que empiecen a pensar que, o que las cosas que recuerden están mal. Ajá, sí, ¿no? Sí, Por ejemplo, funciona, yo encontraba funciona. que era una técnica, el gaslighting. No sé si, ahí, perdón en mi inglés, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. No, pues está bien. Gaslighting o la luz de gas. Ah, exactamente, amigo. No, fíjate, no sabía que eso significaba. Es que ahí viene el término porque antes Ajá. las luces con el gas se movían o había una perillita que dejaba entrar mayor o menor oxígeno que hacía que la flama se hiciera o más grande o más chiquita, pero se utilizaba una perilla. Okay. Entonces, dependiendo, o sea, si tú le bajabas, se ponía más oscurito. Acuérdense que antes era muchísimo más difícil iluminar por esta cuestión de la flamita que se ocupaba, no había la electricidad como tal. Entonces, si yo quería manipular a alguien, lo que hacía era secretamente movía las perillas. Y entonces, evidentemente, otra persona va a entrar y va a decir, como que está muy oscuro. Y lo que yo hacía es, no, está normal. Se iba, aprovechaba y movía otra vez las perillas. Entraba, le moviste algo, está más iluminado. No, está igual. Okay. Entonces estoy haciendo dudar acerca de ti, de tu realidad, acerca de lo que tú estás pensando. El término de gaslighting últimamente se escucha más acerca de la violencia que se le da hacia las mujeres, porque entonces yo estoy modificando o moviendo esa parte para hacer dudar de tu realidad, aunque en esencia cualquiera puede tomarlo como una forma de violentar o de Sí, obtener a cualquier algo. otro, ¿no? Así Tanto de una es. mujer a un hombre. Pero fíjate, ahorita, qué curioso esto porque pues yo no, no sabía cómo está toda esta historia. Pero justo, quien utiliza esta técnica, por eso es tan letal, ¿no? Porque justo te confunde, ¿no? De esto es, por ejemplo, muchas veces yo escuchaba en relaciones de pareja que de repente decían una cosa, es como, o simplemente, ¿no? Ahorita, que tú me dijeras, oye, llega a tal hora porque a esa hora vamos a grabar, ¿no? Un tipo de manipulador es de repente, llega 10 minutos tarde y de repente es, no, pues no habíamos quedado que a esta hora. De hecho, tú llegaste hasta más temprano, te podría decir, ¿no? Tú llegaste muy temprano, donde habíamos quedado que a las 12:10, ponle, si hubiéramos quedado. Ajá. Entonces, esto justo, como dices, manipular, empieza a tener ciertas cosas donde cambia o modifica las cuestiones y empiezas a dudar. La percepción que yo tengo, mi contexto, mi forma de pensar. Así es, justamente. O sea, lo que decías, el manipulador va a hacer dudar de tu percepción, de tu pensamiento, de cómo estás viviendo la experiencia. Ok, esto es muy importante porque, por ejemplo, esto se da mucho en las personas que cometen un abuso sexual. Ah, claro. Sí, ¿No? sí, Entonces, sí. donde de repente es la víctima, que ahora, dicho sea de paso, es sobreviviente a, no son víctimas de abuso sexual. Ahí hay que cambiar un poco el lenguaje, que son sobrevivientes. Es donde de repente, yo escuchaba, ¿no? De repente una vez escuchaba a alguien decir esta parte donde de repente es simplemente alguien le toca en el metro, ¿no? Le toca una parte del cuerpo a una chica. Y la chica se queja y de repente es, no, yo no toqué, te rocé, fue el movimiento y fue, pero no era mi intención, ¿no? Pero otra vez es donde sí ha pasado abuso, que dicen, ni siquiera recuerdan que ocurrió, es como, ¿cómo? No pasó. O esta parte donde, no, pues si tú querías, ¿no? Me dijiste que así y así, entonces muchos se aprovechan la situación, muchas de estas cuestiones donde a lo mejor la chica estaba tomada, no recuerda bien, entonces empiezan a cambiar la versión de la historia. Pues ni siquiera, más bien con que pueda yo sonar Sí, muy ¿no? convincente, ahí tiene que ver mucho también la persona, lo que decías, esta parte del yo tener la convicción de las cosas, no, yo no fui, yo no Así hice es. eso. Fíjate que en algún momento cuando trabajaba en una papelería, había una persona que iba a comprar Ok. y que cada vez venía y pagaba con una de 500. Estoy seguro de que hacía algo con los dedos para clavarse el varo, porque siempre me decía, me falta cambio. Ok. E incluso era extraño, porque además de todo, era como de, no, güey, pues sí te lo acabo de dar, ¿qué pedo? Entonces, esa era como una forma de distorsionar las cosas. También entre que a veces no tenía como tanta atención, sucedían esas cosas. Sí, entonces, esa era como una de las partes que
Y siempre que ese güey compraba, tenía un faltante de dinero. Pero, o sea, al final del día era una de estas tiendas en donde es difícil como llevarla tranquilo porque hay mucha gente. Además iba cuando había mucha gente. Entonces es como de... Y era complicado, digo, hay veces que nos es difícil poder identificar de qué manera o comprobar cómo es que alguien nos está sacando una ventaja de alguna u otra manera. Otra de las cosas que también justo hace el manipulador al final del día es esta cuestión de fingir, pues es la de fingir la demencia, el victimizarse. Es una de las principales. Así es, esta de aquí es la de, es que pobrecito de mí, es que todo yo, es que cómo, que esa la puedo recordar mucho en los trabajos en equipo. Ok. Así, es que me sucedió esto, es que me pasó el otro. Casualmente el internet, el transporte, la vida, no sé. Se le murieron 1000 abuelitas, ¿no? Así es, para poder grabar, hacer y demás ese día. Así es, y entonces me victimizo porque entonces que hay un montón de cosas que me suceden. Y es que entonces, ¿cómo le voy a hacer? Ese tipo de cosas. O sea, el victimizarse es una de ellas. ¿Tú tienes otra? Sí, pero algo importante también, creo que es una de las técnicas de manipulación que consideraría más peligrosa, amigo, y que ustedes que nos están escuchando tómenlo en cuenta. El manipulador ocupa una técnica que le podríamos llamar el aislamiento. Ok. ¿En qué dice? ¿Qué? ¿Cómo que aislamiento? Usted dése cuenta. Ese tipo, o el primo de un amigo, o el novio de su hermana, amiga, no sé qué, pero son ese tipo de personas en las que, pues, si bien somos seres sociales, les gusta aislarlos. les gusta dejarlos sin conexiones, sin que tengan apoyo. De repente, esta persona en la que te dice, no, es que no veas a tal persona, porque mira, Es que cómo es te como hace, de ¿no? así. Tú cómo te pones, te está metiendo algo para que se meta en la relación, mejor en los casos, no, es que tus papás, mira. Y poco a poco, cuando te das cuenta, la persona ya se va alejando, de repente ya no tienes contacto, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque es más fácil manipularla, hacerles creer lo que ellos quieren si no hay otros terceros que lo ven desde afuera de la relación. Entonces, ese tipo de personas o los manipuladores ocupan esta cuestión de aislar a las personas de sus amistades, de sus padres, de todo. Bueno, en sí de otras personas que pudieran de otras ayudarles. personas que puedan brindarles o ayudarles a cuestionar lo que alguien más está diciéndoles. Así es, amigo. Así es, porque entonces que esto es lo que a veces nos vuelve muy vulnerables y que te hacía la broma al principio del capítulo, esta cuestión de las sectas, de los problemas piramidales. Porque entonces la secta eso es lo que hace. Así es. Te aíslo, te brindo y te doy un algo que aparentemente tú necesitas. O sea, finalmente todos podemos ser víctimas, ¿eh? O sea, realmente de una u otra manera podemos ser víctimas, podemos tener la necesidad de algo y esa persona nos está brindando esa necesidad porque ya aprendió a leernos, porque ese tipo de personas aprenden a leer estas cosas. Exacto. Ahorita que... Ajá. Sí, no, adelante. Ahorita que decías eso, creo que algo que leía muy importante de las personas manipuladoras, porque tú podrías decir, me voy a dar cuenta luego, y no. Muchos de los manipuladores al principio actúan justamente ese ejemplo de estas empresas piramidales, hacen exactamente lo mismo. Al principio empiezan a confiar. Mi hermano sí fue a una y me contaba que fue con otro compa y que iban a vender paletas. Iban a empaquetar. Ok. Entonces, algo en primera vez que preguntaban, o les decían, ustedes están preguntando, es que vamos a empaquetar paletas, pues algún día no vamos a tener trabajo. No se preocupen, nosotros le trabajamos a varias empresas, entonces en Navidad trabajamos con estas empresas, en así. Pero al principio lo que te hacían era confiar en ellos. Y eso era algo que hace el manipulador. Primero te genera cierta confianza hasta que te empieza a leer, sabe qué tipo de persona eres y entonces ahí empieza a atacar. Ahí empieza justo esa parte del control, porque ya sé qué es lo que necesitas. Ya estoy sabiendo cuál es la parte que le hace falta a tu vida. Ya estoy entonces comenzando mi camino hacia la manipulación. Así es, amigo. Es como, por ejemplo, ahorita que veía muchos de estos estafadores, pues son muchos manipuladores, ¿no? Ya está el caso ahorita que está sonando mucho que el estafador de Tinder, ¿no? Ah, en claro, Netflix. Sí. O estas piramidales, otros que de repente te hacen creer o manipulan los hechos, ¿no? Las historias. Que de repente te cuentan y uno no sé, es como por ejemplo leía, estás en una sala de hospital,
a las 9:43, ¿no? Ok. No, no es cierto, pero si estás en una sala de un hospital y de repente llega alguien con bata que tú a primera instancia, eso es lo que nos pasa muchas veces, que juzgamos, crees que es un doctor y te acerca y te de repente dice algo y tú confías en que por el hecho que ya tiene la bata va a ser un doctor. Así es. Tenemos que aprender a escuchar qué es lo que nos está diciendo el otro, a entender nuestras propias necesidades, a poder discernir qué es lo que el otro me dice. O sea, por ejemplo, fíjate ahorita que lo estabas diciendo, eso es algo que se escucha mucho en terapia, esta parte de, es que acabo de conocer a alguien y me dice que ya ama todo de mí. Que ya ama todo de mí, que todo el tiempo me quiere ver, todo el tiempo me quiere escribir. No, hombre, allá de entrada yo los denomino los intensos. Porque Sí. ¿cómo vas a amar todo de mí si apenas llevamos unos días de habernos conocido? Sí. Y entonces justo, conforme va pasando el tiempo ¿por qué no me marcaste si yo estuve pensando todo el día en ti? ¿Por qué no nos vimos si yo tenía muchas ganas de verte? Y entonces poco a poco, de alguna manera yo estoy empezando a cobrarte, mira, Sí. todo esto que yo estoy haciendo aparentemente, desprendidamente de ti, o sea, contigo. O sea, esas son ese tipo de cosas que al final del día generan. Tranquilo, maestro, o sea, vamos poco a poco, si nos dimos unos besos, lo que tú quieras, pero no me puedes amar luego, si no me has conocido completamente. O prometer las perlas de la Virgen, ¿no? Ah, Que claro, sí. te voy a sacar de trabajar. Porque te voy también a eso dar es como todo otra esto. parte. O sea, si yo soy el que ama intensamente, es como, no, güey, no, ¿qué estás haciendo pensando que si nos vamos a casar? No. Porque entonces yo me voy a empezar a enojar cuando el otro no jale al mismo ritmo que yo, Sí, al mismo punto, al mismo nivel. Y pues al final del día eso lo único que me vuelve es un manipulador que vive frustrado porque el otro no me da lo que yo necesito. Así es. No me brinda lo que yo quiero. Y entonces me voy a aferrarlo, porque además de todo, me voy a aferrar a que sea de esa persona, de esa única y específica persona, y pues ni cómo. Incluso voy a vivir frustrado y enojado, supuestamente, porque yo me siento violentado con el otro, la parte de la victimización. Así es. ¿No? Entonces, yo pienso que por ahí ese es como ese primer vistazo. Vistazo, sí. Justo porque algo importante que tienen que tomar en cuenta es que muchos de los manipuladores, pues les digo, el problema está en ustedes, no en ellos. Entonces, mucho es de repente te hace sentir culpable. Es como estas historias donde de repente yo también escuchaba a amigas, amigos, donde de repente tenían discusiones con su pareja y ellos estaban quejando de una cosa. Entonces era como que el problema era algo que había hecho la otra persona. Y de repente ellos que se estaban quejando terminaban pidiendo perdón al otro. Y entonces era, ¿en qué momento se cruzó o pasó eso, no? Ya fíjate, para acabar, antes de que se me olvide esta última, la ley del hielo es una forma de manipulación. Así es. Sí. El me quedo callado, el no te respondo. Y entonces lo que quiero es que me busques, que me describas, que me hables. Y entonces yo, en mi infinita magnificencia, te voy a decir qué pasa, qué sucede. Y en realidad entonces el manipulador es el que gana. Porque entonces yo me estoy haciendo algo para que tú empieces a sentir lo que sea. Entonces yo busque en ti esa parte y yo ya te tenga, mira, aquí comiendo palmita, de la palma de mi mano. Así es, amigo. Porque justo mucho de lo que tienen los manipuladores es que intimidan al otro. Así es, claro. Y también muchos mienten, ¿no? Ya sea por comisión o por omisión. Pero al final de cuentas, como dice, un manipulador también es alguien con tendencias, que podría ser tendencias agresivas, que juega mucho este papel de la víctima y que al final de cuentas, pues ustedes se podrían dar tinta, ¿no? Cuando vean cómo es que actúa a lo mejor contra otras personas con ustedes. Usted que está ahí en casita, ¿no? Como luego dice Saúl, se da cuenta o empieza a notar que de repente duda de sí mismo, de repente se empieza a sentir chantajeado, pues pregúntese si no está con un manipulador. Así es. Y entonces, tal vez deba de usted salir corriendo de ahí si quiere evitar mucho tiempo desperdiciado. Así es, amigo. Alejandro, échate las redes. Claro que sí, amigo. Fíjate, se me fue muy rápido este capítulo. Pero claro que sí recuerden, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube como el Aquelarre Podcast. Suscríbanse, comenten, compartan, denle like, ya que así podremos llegar a más personas. Igual, si tienen algún comentario o algo que les guste, que no les guste, pues también háganoslo llegar, propuestas de lo que quieran también.
Y estamos en las plataformas de podcast, ya lo saben, estamos en Spotify, estamos en YouTube, en Anchor, en Apple Podcast, en Spotify, no sé si ya lo había dicho, pero... Pues ya estamos ahí, estamos ya haciendo el banderazo por nuestro año de trabajo. Estaremos ideando algunas cosas, estaremos ahí subiendo algunos afiches de todo lo que ha sido este trabajo de este año. Empezaremos ya con la serie de preguntas para que ustedes ahí, particularmente en Instagram, que es donde se presta más, hagan sus peticiones, de qué temas son los que les gustaría hablar. Al final del día aunque profundizamos más en unos, seguimos dándole la introducción a otros. Hay muchos temas, son muchos temas, y al final del día irlo copeteando es la clase, ¿no? Entonces, sería eso, un saludo, un recordatorio, un beso de míralo, así, a nuestro diseñador Paquito Ibarra, que hoy la calor lo está golpeando como patada de mula. Lo trae ya cansado y demás, pero es nuestro maravilloso maestro detrás del arte gráfica de este podcast y también del podcast de La Maldita Historia, porque así es un podcast no cultural donde se hablan acerca de algunos hechos históricos, y ahí de la mano de Oscar Oleg y de Angelito ¿cómo? Shinigami no Tenshi, nos cuentan acerca de diferentes eventos históricos que se dan o se han dado a través del tiempo, donde nos damos cuenta que no hemos aprendido ni madres. Así es, entonces imagínese, si usted no se pone a pensar, o no nos ponemos a pensar qué sucedió en la historia con H mayúscula, en la historia con H minúscula, que es la nuestra, pues peor tantito, ¿no? Nada más, Alejandro, échate la frase de cierre. Claro que sí, amigo. Antes de decir esa frase, creo que para los que llegan a este punto del capítulo, les recomendaría que en Netflix, ahí patrocinanos, vean una serie que creo que se llama El Peor, o Los Peores, no son roomies, pero algo así, Los Peores Compañeros de cuarto. Hay 2 casos donde van a ver expertos manipuladores. Y ahí para que también se den una tinta, ¿no? Una línea, perfecto, pues. Pero creo que sí voy a leer la frase de la semana, que es de Walter Rizzo, y dice así: la manipulación solo prospera en los que dicen sí, compulsivamente a todo, y en los que son débiles a la hora de defender sus derechos. Pues ya lo tienen, queridos podcast escuchas, nos vemos el próximo martes a partir de la medianoche, para que usted se levante el martes y nos ponga en su camino a su trabajo, a la escuela, a donde sea que vaya. Así es. Ahí nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos.